Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como todas las semanas vamos a hacer un repaso de las principales noticias y esta semana, por supuesto, como no podía ser de otra manera y como ya lo habíamos comentado la semana anterior, bueno, vamos a hacer una evaluación de lo ocurrido en Guatemala con lo que arrancamos este programa y que bueno, ciertamente hay muchas cosas que incluso habíamos hablado previamente sobre cuál era este contexto generalizado, ¿no? No tan solo en el ámbito estrictamente político, sino también lo que tenía que ver con la oferta electoral. Mucho se comentó sobre las inhabilitaciones que se fueron suscitando a lo largo de las últimas semanas conforme se acercaba la fecha de la elección de este 25 de junio y en la que, bueno, fueron quedando Carlos Pineda, Selma Cabrera, Jordan Roda, Roberto Arzú, entre otras figuras, y claro, y que ciertamente habría pues una nueva etapa también de descrédito y que eso de alguna manera tuvo su correlato y su reflejo en los resultados. Obviamente hablamos de unas elecciones que tienen como principal, bueno, Sandra Torres, principalmente con un margen mayoritario de preferencias y seguido por una figura que, bueno, ya me comentarán ustedes un poco más en detalle, como que de alguna manera la gran sorpresa, ¿no? El caso de este representante del partido Semilla, un partido que, bueno, pareciera que haber dejado ya semillas incluso, por usar la metáfora, haber inseminado también el Parlamento de Guatemala y que, claro, de alguna manera, pues nos debe llamar a la reflexión, sobre todo considerando que hay un importante número de votos nulos, importante número de abstenciones y en ese sentido, con ese sentido me gustaría arrancar tu apreciación, Manolo. ¿Cómo ves tú estos resultados? Sobre todo considerando que estamos hablando de una elección que se abre de nuevo a una segunda vuelta con estos dos candidatos. Claro, mira, yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que Guatemala ocupa un lugar muy bajo en términos de calidad de la democracia en la región. Después de los países considerados como autoritarios, como es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Venezuela siempre está ahí, está justo con el vecino Honduras en términos de su desempeño democrático. Esto se proyecta por ejemplo, en la anulación de candidaturas de forma arbitraria, como ha sucedido en esta elección y en las anteriores, ¿no? Se refleja también, y tú lo acabas de decir, en una participación electoral muy baja. De acuerdo que en Guatemala el voto no es obligatorio, pero a veces cuesta mucho llegar al 60% de la participación y en este caso además se ha visto complementado con el hecho de que el voto nulo y en blanco son la principal preferencia del electorado, ¿no? Y otra característica que me parece que también es importante y es que tratándose de una elección a segunda vuelta, los dos candidatos, en ese caso una candidata y un candidato que pasan a la segunda vuelta, lo hacen por debajo del 30% de las preferencias del electorado, ¿no? O sea, fijémonos, 30%, cuando esto siempre fue tradicional en Guatemala, pero en la ocasión anterior era el 40%. Y fijaros que el actual presidente, Jean Matei, pasó a la segunda vuelta hace 4 años, en 2019, con el 13,9% de los votos, ¿no? O sea que en este sentido, Bernardo Arévalo, que tiene un voto inferior en 2 puntos a este que acabo de decir, podría llegar a ser presidente de Guatemala. Bernardo Arévalo es un personaje muy interesante, primero por ser hijo de Juan José Arévalo, uno de los Expresidente. grandes presidentes de América Latina de la década, en este caso de la segunda mitad de la década de los 40, y que supuso un hito verdaderamente en la vida política de Guatemala, ¿no? Eh, 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 y luego, además, él mismo también es un hombre que tiene una carrera intelectual importante, que se ha desempeñado en puestos de representación internacional y que lidera este partido político Semilla, que es un resultado de las movilizaciones que hubo
en Guatemala en el año 2015 en contra de Otto Pérez Molina, ¿no? Un presidente que tuvo que, bueno, que abandonó el cargo El antes cargo. Ujú. de que le llegara el límite bueno, que fue condenado. Bueno, hay una movilización popular muy importante y esta movilización popular configuró este partido. Debo recordar y debo además aprovechar la ocasión para rendir homenaje a un gran intelectual estuvo en los inicios de este partido político, un intelectual fallecido que es Edelberto Torres Rivas, ¿no? El pensamiento Ujú. de Edelberto Torres Rivas como sociólogo, él fue secretario general de Flaxo y un hombre muy, muy comprometido con su país y en general con América Latina desde la perspectiva académica. En gran medida el pensamiento de Edelberto está articulado en este partido político, en el movimiento Semilla. Claro, y que en ese sentido también es muy llamativo porque es el candidato impensado, sobre todo, y poco visible en las propias encuestas. Y era interesante, sobre todo, las declaraciones que rendía poco después de saberse los resultados, que él decía un poco, bueno, yo no vine a ganar encuesta, vine a ganar en una elección, ¿no? Entonces, claro, esto obviamente, pues, marca todo también una tendencia donde ciertamente me gustaría un poco también tu apreciación al respecto, Marisabel. Hablamos de una elección que, bueno, tiene hasta a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que como vendría a ser las siglas de UNE, como la principal favorita, pero con unas comillas muy pronunciadas, porque ciertamente, no tan solo como lo que había comentado del tema del voto nulo, de la baja participación, sino que también ha habido cuestionamientos incluso recogidos por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, entre otras, incluso observaciones la propia observación internacional en la que hablaba de inconsistencias, de problemas, sobre todo en la integridad y en la credibilidad, por supuesto, que ha tenido estas elecciones. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo ves tú, cuál es tu visión general de esta dinámica electoral, sobre todo considerando que, bueno, hay una segunda vuelta que no pareciera, por lo que se relata, no pareciera que disipa dudas al respecto? Yo creo que hay que partir de lo que decía Manolo acerca del sistema político, ¿no? Y de sus profundas debilidades desde el punto de vista institucional y que por supuesto eso se refleja en su democracia, ¿no? Estaba viendo que los jóvenes no estaban muy motivados, sin embargo, pareciera que sí hubo una participación y la participación quizás estaba más hacia, no tanto a favor de, sino en contra de, ¿no? Exacto. Y eso es grave porque eso lo hemos conversado aquí en Mirada Semanal en varios casos, ¿no? La gente no tiene la Ujú. opción de votar por alguien que represente sus intereses o alguien que responda a sus expectativas, sino para frenar a alguien. Entonces es curioso eso porque Manolo habla de un candidato que quizás pues pasó por debajo del radar, ¿no? Pero para muchos era como una manera, ¿no? De responder a lo que representa Torres como parte del establishment, ¿no? Alguien que es parte de las élites. Y ahí lo que luce, a mi modo de ver, es que seguimos viendo la desafección tremenda que hay hacia la democracia y que eso pasa por la escasa infraestructura que hay en términos de partidos políticos. Y una de las cosas que resalta en el caso de Guatemala, que era lo que veía, bueno, ¿cómo no hablar de las coincidencias que tenemos en América Latina sobre la fragilidad de los sistemas políticos y de los sistemas electorales? Es el sistema de partidos. No hay plataformas políticas. Desde el punto de vista ideológico, los partidos a veces son simplemente una maquinaria electoral para un candidato. El partido es un cascarón vacío, es simplemente para darle cierta estética a un candidato, pero realmente cuáles son las propuestas, cuál es la plataforma ideológica. Y eso lo estamos viendo en América Latina. Bueno, si lo vemos en el mundo desarrollado, ¿qué vamos a esperar en democracia sólida? ¿Qué vamos a esperar para el resto? No puede ser que nosotros sigamos apostando por unos sistemas donde esta fragilidad desde el punto de vista institucional se está expresando en esta ausencia, carencia de opciones para la gente. Y sobre todo hay un elemento importante, especialmente si revisamos cómo quedaron un poco la correlación de fuerzas en el propio, en la propia elección legislativa. Y es necesario como que insistir muchas veces en esto, la necesidad de creer,
candidatos o los grupos mayoritarios tengan como esa conciencia de crear espacio de consensos y de encuentros, porque ciertamente hay que decirlo también, las elecciones parlamentarias pues también juegan un rol importantísimo Sí. en lo que depara al futuro, a un futuro institucional todavía que sigue siendo, como bien señalan, muy incierto. Así que Oye, bueno, dos notas que no se nos olviden a propósito de Sandra Torres. Es la viuda, estuvo casada con Álvaro Colón, expresidente. Digo que es una, por consiguiente, es una ex primera dama que puede llegar a ser presidenta. Y segundo, ha sido ya 2 veces candidata presidencial, y habiendo llegado a obtener el 32% en 2015 y el 42% en 2019. Es decir, parece que tiene un tope electoral y sí, un marcado antivoto, pero bueno, todo está en el aire. claro, claro, y que incluso ya se ha conocido, ya misma se ha visto en segundas vueltas, y que claro, obviamente habrá que ver qué capacidad de adaptación o de ofrecimiento puede desarrollar en esta segunda vuelta. Así que bueno, de todas formas, por supuesto, como es de esperarse, pues estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo en Guatemala de cara a esta segunda Llegaste hasta elección. aquí, Y ¿te bueno, interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.